Empezamos con la clase número 6. Eh, la última vez habíamos revisado el concepto de clase de equivalencia y habíamos dicho que, por aquí lo tengo, que dado un conjunto X y una relación de equivalencia, entonces vamos a tener una partición de ese conjunto X en un subconjunto de conjuntos mutuamente disjuntos, y esos conjuntos son las clases de equivalencia. Y para poder entender qué significaba o qué significa eso que dijimos en esta frase de aquí, dimos un ejemplo sencillo. Bueno, aquí podemos ver la definición de lo que es una clase de equivalencia. Está denotada por estos corchetes y va a estar formada por todos los elementos del conjunto X, tales que X es equivalente con A. Entonces, el ejemplo sencillo que dimos fueron los días de los meses de 31 días, por ejemplo, ¿no? Entonces decíamos que el día 1 era el domingo, el 2 lunes, 3 martes, etcétera. Y entonces, después del día 7 venía el día 8 que volvía a ser domingo, día 9 que era lunes, etcétera. Entonces, con esto teníamos esta observación de aquí: si el día 1 es domingo, los demás domingos son el 8, el 15, el 22 y el 29. Entonces, de esta manera construíamos, dado nuestro conjunto X, los días del mes de 31 días, aquí faltó de 31 días, que son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, la clase de los domingos sería el conjunto de X que pertenecen a los días del mes, tales que X es equivalente al domingo, es decir, tales que X es un domingo. Y esos son, según lo que vimos aquí, el primer día, el día 8, el día 15, el día 22 y el día 29. Y luego construimos de manera similar la clase de equivalencia de los lunes. Entonces los lunes, que es el día 2, le correspondía el día 2, el día 9, el 16, el 23 y el día 30. Y así podemos seguir. Eh, Vamos, la clase de equivalencia de los martes, pues de nuevo son todos los días del mes, tales que X es equivalente al martes. Y esos pues son el día 3, el 10, el 17, 24 y el 31. Entonces es 3, 10, 17, 17, 24 y 31. Y así podemos construir la clase de los miércoles, los jueves, los viernes, etcétera. Y entonces lo que notábamos aquí es que justamente, dado el conjunto X, que son todos los días del mes de 31 días, la clase de los domingos, que es esta que está aquí, tiene a todos los días domingos aquí, que corresponden al 1, 8, 15, 22 y 29. Luego los días lunes los separa aquí: 2, 9, 16, 23, 30. Los días martes: 3, 10, 17, 24 y 31, etcétera. Entonces, como vimos en esta observación de aquí, esa relación de equivalencia produce una partición de ese conjunto X. Y entonces tenemos subconjuntos de ese conjunto X, y esos subconjuntos son mutuamente disjuntos. Y entonces aquí lo veíamos con este ejemplo, que el domingo, la clase de equivalencia de los domingos con la de lunes es efectivamente el conjunto vacío. Y lo mismo se cumple si intersectamos intersectamos con o lunes con los martes, etcétera. Siempre va a ser vacío. Entonces, esa observación corresponde a un teorema que va a ser el primero de esta sección. Entonces vamos a decir que, dado un conjunto X siempre distinto del vacío y una relación de equivalencia que ya sabemos lo que es, una relación de equivalencia, entonces tenemos entonces
tenemos una partición del conjunto X en subconjuntos, vamos a llamarles subconjuntos XY, XJ, mutuamente disjuntos, es decir que XY, bueno, aquí le puse ese corchete, pero es decir, bueno, y como son clases de equivalencia tenemos que ponerlo así, es decir que este conjunto de intersección con este es el vacío para todo y distinto de J. Y esos conjuntos llamados clases de equivalencia. No sé si recuerdan esto de sus cursos de álgebra, pero vamos a dar la demostración de esto. Entonces, número 1, observemos que le llamé X. No sé si la notación. No, yo creo que está bien. Entonces, lo primero que hay que observar es que aquí le llamé X, pero vamos a decir que XY no es el conjunto vacío, ya que justamente por ser una clase de equivalencia, la definición lo que me dice es que la clase de XY va a ser el conjunto de X, bueno, en este caso, sí, de X que pertenecen a X tales que X está relacionado con XY. Y entonces en particular, el XY está en X, entonces XY está relacionado con XY. O si quieren le pueden llamar A aquí, a un elemento de esa clase de equivalencia. Digamos la clase de equivalencia de la A. O yo lo puse así para tener todas las posibles clases de equivalencia, dado caso que tengamos hasta bastantes que no alcancen con las letras del abecedario. Bueno, número 2, vamos a suponer que esto no se cumple. Entonces, supongamos que XY intersección XJ es distinto del vacío, para toda I distinto de J. Entonces, esto implica que existe al menos un elemento en esa intersección. Entonces, si la intersección no es vacía, quiere decir que existe al menos un elemento aquí. Llamémosle sea C ese elemento. Entonces, si C pertenece a la intersección, eso significa por definición que C pertenece a XY y C pertenece a XJ. Entonces, por definición, si C pertenece a XY, eso quiere decir que C está relacionado con XY. Entonces, por definición, pues ya no la escribo otra vez porque aquí la tengo. Entonces, ¿qué significa que C sea un elemento de esta clase de equivalencia? Pues que ese C está relacionado con este elemento de aquí. Entonces, este elemento le llamo A, o sea, si dijera C pertenece a la clase de A, pues eso querría decir que C está relacionado con A, según la definición de acá. Entonces, por definición, eso significa que C está relacionado con XY y C está relacionado con XJ. Y entonces, como es de equivalencia, por hipótesis,
Eso significa que ¿cómo le llamamos a esta propiedad? Transitividad. Déjenme ver. No, creo que no le pusimos nada, ¿o sí? Ah, sí, transitiva, que es la que está aquí. Entonces, por transitividad, como pasa con la igualdad, que es una relación de equivalencia, tenemos que xy está relacionado con xj. Ok, entonces, este, entonces, ¿qué tenemos? Déjenme, le pongo aquí. Entonces, x sí está relacionado con xj. Entonces, número uno, vamos a ver qué sucede si la clase de perdón, la clase de no, la clase de xy está contenida en la clase de xj. De nuevo, para xy distinto de xj. Entonces, vamos a dar un elemento aquí. Entonces, vamos a llamarle a que pertenece a xy. Damos un elemento aquí, vamos a ver que está acá también. Entonces, sea a que pertenece a xy. Entonces, esto por definición otra vez significa que a está relacionado con xy. Y por lo que acabamos de demostrar acá, si está relacionado con xy, también va a estar relacionado con xj por transitividad. Y aquí sí está relacionado con xj por lo que ya vimos. Entonces, esto quiere decir que a está relacionado con xj. Es decir, a es un elemento de la clase de xj. Entonces se cumple esta contención de aquí. El número 2, vamos a ver que xj está contenido en xy también, lo cual de este 1 y este 2 nos va a llevar a que la clase de xy es igual a la clase de xj, pero estamos suponiendo que son diferentes para y distinto de j, y esa va a ser la contradicción. Entonces, damos un elemento de aquí, entonces vamos a llamarle b, que pertenece a xj, y por el mismo argumento, entonces por definición de relación de equivalencia, esto significa que b es equivalente con xj, y además tenemos que xy es equivalente con xj. Entonces, por reflexividad, esto lo que nos dice es que xj es equivalente con xy, y entonces por transitividad, si b es equivalente con xj y xj con xy, entonces eso significa que b es equivalente con xy. En otras palabras, b pertenece a la clase de xy. Entonces hemos dado un elemento aquí que está acá, ya que hemos dado un elemento aquí que está acá, entonces por 1 y 2, aquí déjenme ponerle así, por 1 y 2, lo que tenemos es que xy es igual a la clase de xj para todo y distinto de j, lo cual es una contradicción. Porque estamos suponiendo que son diferentes. Entonces es el mismo conjunto. Y entonces ya tenemos demostrada esa parte. Ahora, ¿qué más? Bueno, ese teorema que demuestra esta pequeña afirmación que pusimos aquí, eso se va a valer para cualquier conjunto que tenga una clase de equivalencia. Cualquier conjunto que no sea el vacío. Ahora, quería recordar algunas cosas para hacer alguna observación aquí. Entonces recordemos que
Esto a lo mejor es un poco tonto para algunos porque ya lo saben, pero algunos no, y es básicamente por lo cual, la razón por la cual hacemos estos videos, aparte de dar la clase en el salón. Entonces, eh, el conjunto vacío es el conjunto que no contiene elementos. Que no contiene elementos. Y por otra parte tenemos también el conjunto universal. Vamos a ponerle así, universal, que es el conjunto de todos los objetos bajo consideración en una, vamos a decir, investigación específica. Si hablo de poliedros, bueno, ese sería mi conjunto universal y los elementos pues serían los que ya conocemos, etcétera. Dependiendo qué es lo que estemos investigando, es el conjunto universo que vamos a tener. Si el universo cambia, si es los reales o es los complejos, ya vimos que eso tiene consecuencias en las descripciones matemáticas, como revisamos anteriormente en esos ejemplos del dominio y el contradominio. Ahora, ¿qué más? Otra definición que era que esta notación, creo que ya lo había dicho, no me acuerdo, significa que X es subconjunto de Y. A veces este le llaman subconjunto propio y al otro que voy a poner le llaman subconjunto simplemente, pero como lo hemos visto nosotros en los cursos de cálculo, pues es de esta manera, por eso respetamos esa nomenclatura. Entonces, ¿qué significa? Significa que si X pertenece a X, entonces X también pertenece a Y. Ok, entonces digamos que tenemos el conjunto X aquí y el conjunto Y por acá. Entonces todo elemento de X tiene que estar en Y. Entonces esto que yo pinté aquí no significa, o sea, estaría en contradicción con lo que dice aquí, porque puedo encontrar un elemento aquí en X, tal que ese X no esté en Y. Entonces en ese caso, tendríamos que X no cumple con esto de aquí. Pues forzosamente tiene que ser de la otra manera, ¿no? X y Y. Entonces puede ser que X esté contenido en Y simplemente, y también está la posibilidad de que sean el mismo. Es decir, que tanto X como Y sean este conjunto rojo. Entonces todo elemento de X está en Y. Ahora, la otra es X subconjunto de Y. Entonces aquí vamos a decir que X es subconjunto propio de Y. Entonces, ¿qué significa eso? O subconjunto propio de Y, o que X está propiamente contenido en Y. Entonces, ¿qué significa que vamos a escribirlo aquí? Significa que X es un subconjunto de Y existe al menos un elemento en Y que no esté en X. Es decir, lo que hemos dicho con palabras es que
X es un subconjunto propio de Y y existe Y en Y tal que Y no está en X. Entonces, ¿qué significa eso? Que forzosamente tenemos esta descripción de aquí. Forzosamente no tenemos, como en el otro caso, que sea la posibilidad de que sea el mismo conjunto, que forzosamente X está totalmente contenido o propiamente contenido en Y. Entonces, ¿qué significa la definición? Que existe un Y en Y, es decir, por ejemplo, existe este Y que está en Y, tal que este Y no está en X. Ok, y la otra cosa es que eh, X es igual a Y si solo si X está contenido en y Y está contenido en X, que es uno de los axiomas de la teoría de conjuntos, como vieron en cálculo 1 probablemente, al menos nosotros en el curso que dimos sí lo vimos. Entonces, ¿qué es esta propiedad? Justamente no vimos el formalismo de la teoría de conjuntos, pero platicamos bastante sobre eso. Y este es uno de los axiomas de esa teoría. Entonces, ¿qué es lo que usamos para demostrar esta parte del teorema? Muy bien. Ahora, entonces, por lo tanto, en lo que teníamos arriba en la demostración teníamos, entonces, en la demostración anterior, tenemos dos clases, XY y XJ, que satisfacen que XY es igual a XJ. O lo que es lo mismo, que XY intersección XJ es igual al vacío. Sí, ¿no? Es lo que teníamos aquí. Ah, no, distinto del vacío, perdón. Es distinto del vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si, o es decir, en otras palabras, si la clase de XY es distinta de la clase de XJ, entonces la clase de XY intersección la clase de XJ es igual al vacío. Entonces, de esta manera, un conjunto X distinto del vacío se descompone en eh, clases de equivalencia mutuamente disjuntas. Entonces, empezar un poquito más matemáticamente lo que nos decía la observación y ese teorema 1 que está ahí. Ok, entonces, um, quiero ver, estoy tratando de recordar qué es lo que quería revisar antes de pasar a la parte geométrica de esto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplo. Tenía varios en mente, pero ya se me olvidaron. Primero vamos a dar una función f
entre dos conjuntos A y B. Déjenme ponerle CAF, una función. Entre los conjuntos A y B con dominio A y codominio B. Entonces, esta función induce una relación. Induce una relación de equivalencia. En A, en el dominio, cuando consideramos que dos elementos, vamos a decir A y A', que están en A, están relacionados si la función evaluada en A es igual a la función evaluada en A'. Entonces, esto que estoy poniendo aquí es nuestra regla para dar la relación de equivalencia. Esta es la regla de la relación de equivalencia. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver si, dada esta condición, por ejemplo, si tengo f de x igual a x cuadrada, donde digamos que esta función va de r a r, por ejemplo, de los reales en los reales, entonces el 1 es equivalente al 1, al menos 1, perdón, aquí le puse 1', al menos 1, que serían, en este caso este sería A y este sería la prima. Entonces, 1 y menos 1 pertenecen a los reales, que es lo que tenemos aquí. 1 y menos 1 pertenecen a A, donde A es precisamente este conjunto R. Y B es este otro conjunto R. Entonces, ¿por qué? Porque f de 1 es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces tenemos que f de 1 es igual a f de menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, las clases de equivalencia van a ser estas igual al conjunto X que pertenece a A en general, tal que X está relacionado con A. Entonces, estos de aquí, aquí solamente puse esto en amarillo para ver un ejemplo de cómo se ve esto, pero aquí continúo en general, o sea, tenemos una función de AB, una función que tiene dominio A, y esa, vamos a ver que esa función induce una relación de equivalencia cuando decimos que A está relacionado con A' si f de A es igual a f de A', es decir, si sus imágenes son iguales. Entonces, esto de aquí son subconjuntos de A. Como ya vimos. Entonces, tenemos el conjunto A y en este conjunto A definimos una relación de equivalencia de este modo, y esa relación de equivalencia lo que va a hacer es formar subconjuntos, como ya vimos, que son esas clases, que nos van a dividir el conjunto en subconjuntos mutuamente disjuntos, como ya demostramos. Entonces, en este caso, estas clases de equivalencia van a ser subconjuntos de A, que son, por eso era importante ver todo lo anterior, la imagen inversa de un elemento fijo en el conjunto B. Entonces, lo que tenemos es el conjunto A, el conjunto B. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice esto, agárrate A y A' en A. Vemos A y A'.
Entonces, la función lo que va a hacer es, va a mandar este A y este A', perdón, así, al mismo elemento en B, que es el codominio. Entonces lo va a mandar a un subconjunto de B, donde ese puntito va a ser f de A igual a f de A', si es que estos dos son equivalentes. Entonces, y eso lo vamos a llamar B. Vamos a ponerle igual a B. Entonces, escrito de otra manera, A va a ser la imagen inversa de los elementos en B. Y eso es el conjunto de x's tales que x está en A y f de x está en B. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que se entienda más o menos lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos escribiendo ya con esto bien entendido de la imagen inversa que ya revisamos en las primeras, en la primera semana de introducción, las primeras 5 clases. Entonces, por ejemplo, si ya llevaron cálculo 3, entonces se acordarán que si, déjenme ponerlo con otro color esto, y tenemos una función que va de Rn a R, entonces la imagen inversa de un valor A en R es lo que se llama el conjunto de nivel de la función. El conjunto de nivel, en este caso le pusimos A, conjunto de nivel A de la función f. Ok, entonces en el caso particular de, por ejemplo, si tenemos una función f que va de R2 en R, que son esas que estudiaron en cálculo, lo que nos da es una superficie. Entonces aquí voy a pintarlo así, no muy bien, porque entonces tenemos una superficie. Aquí abajo tenemos R2 y lo que dice esta función es a cada punto R2, en R2, bajo esta función lo mandas a un punto R en Z, que es un elemento de esta sábana que estamos pintando aquí. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí tiene coordenadas X, Y, Z, pero esta Z está determinada por la función f, entonces en realidad es XY, f de XY. Y acá abajo tenemos R2 y este es el punto XY que está en R2. Entonces, para esta función el conjunto de nivel son curvas. Entonces, para esta función, escribo horrible, para esta función, eh, los conjuntos de nivel son curvas. Y entonces justamente pues, lo que tenían era que hacían eso igual a constante, f de xy igual a constante y tenían curvas en el plano R2, que eran los conjuntos de nivel de la función. ¿No? Bueno, espero que se acuerden de eso. Entonces, si por el contrario este si n es igual a 2, aquí tenemos en general un Rn. Por ejemplo, si R igual a 2, tenemos esta parte visual que vieron en cálculo 3 también. Y si por el contrario n es igual a 3, por ejemplo, es la misma idea, solamente que ya no la vamos a poder ver. Si n es igual a 3, entonces los conjuntos de nivel son superficies.
Entonces, ¿cómo se veía eso? Pues teníamos una cosa en cuatro dimensiones, una superficie en cuatro dimensiones, una cosa en cuatro dimensiones, y cuando íbamos cortando con planos, dando un valor constante, entonces hacíamos los cortes en cada plano y lo que nos darían son, si es una cuatro esfera, por ejemplo, los cortes pues darían tres esferas, etcétera. Un poco menos visual. Ahora, no sé si decir eso aquí. Que es, Iván, no sé si menciona eso, es algo un poco más técnico, o sea, ¿cómo le puse aquí? A. Entonces recordemos que si A es un valor regular de la función, entonces, ¿eso qué quería decir? Si el determinante era distinto de cero. Entonces, si el determinante era distinto de cero, que también lo vieron en geometría diferencial, o al menos en el curso de cálculo 3. Entonces, existía un B que pertenecía a la imagen inversa de ese elemento A. Entonces, ¿qué es lo que decían? Sin pérdida de generalidad, pues vamos a suponer por el teorema de la función inversa, bueno, antes de aplicar el teorema de la función inversa, supongamos que las derivadas, vamos a denotarlas así, de fx evaluados en ese punto B es distinto de cero y la otra pues puede ser cero. Eh, bueno, no, más bien, a ver, déjenme hacer. Como A es un valor regular, entonces existe B que está en la imagen inversa de ese elemento A. Y ahora como es regular, la superficie o la función f, entonces eso significa que la derivada con respecto a x evaluada en vez distinta de cero o la derivada con respecto de y de la función f evaluada en vez distinta de cero o ambas son distintas de cero. Entonces, sin pérdida de generalidad podemos suponer que, por ejemplo, que esta es distinta de cero. Esta es distinta de cero. Y nuestra función f que va de un abierto u contenido en R2 a R2, que es lo que tenemos aquí, es decir, tomamos un XY y eso lo mandamos este, a un R, o sea, un Z que es f de XY, por el teorema de la función inversa, el jacobiano de esa función es invertible. Entonces, el jacobiano de f evaluado en el punto A es invertible. Y entonces, ¿qué significa eso también? Por ese mismo teorema que existe una vecindad abierta W de B y un abierto B de, perdón, aquí no es de, perdón, es de A, pues estaba acomodando de A. ¿Dónde puse aquí? No, no es cierto, sí estoy bien. Es de B. De B y una vecindad B de F de B, sí, tal que existe la función inversa que va de B a W, donde F a la menos 1 de Z
que es una función, vamos a decir g de x, y, z, y, perdón, es diferenciable. Entonces, si no se acuerdan bien de ese teorema, revísenlo, es el que vieron en cálculo 3, este teorema de la función inversa. Entonces, esto no lo estoy viendo muy a detalle ahorita porque lo vamos a ver después, es parte del temario. Recordar bien la demostración, bueno, qué es lo que dice este teorema en esta forma con conjuntos abiertos, hacer la demostración y luego generalizar esa demostración para hacerlo en variedades. Entonces, sí, entonces, este, por ejemplo, si tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que son circunferencias, entonces esto lo podemos ver como una función f de x, y, circunferencias en el origen, digamos. Una función que sea x cuadrada más y cuadrada menos 1. Entonces, aplicando ese teorema, esta cosa bueno, no aplicando ese teorema, podemos ver fácilmente por lo que aprendieron en cálculo 3, esta función es diferenciable. Y 0 es un valor regular. El 0 es un valor regular. Entonces, cuando puse este f de x, estoy pensando en las derivadas parciales, digamos, es otra notación. Entonces, la parcial de f con respecto de x, pues va a ser 2x. La parcial de f con respecto de y va a ser 2y. Entonces, estas se anulan eh, simultáneamente en el punto 0, 0. Pero ese punto 0, 0 no pertenece a la imagen inversa de 0. Como vemos de aquí. Ok, y lo mismo se puede hacer generalizando a más dimensiones. Entonces, volviendo a este ejemplo, digamos que em, lo que tenemos es el caso del cilindro, vamos a poner. Entonces, digamos que tenemos la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, y eso igual a c, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice esto es que vamos a hacer como, o sea, la gráfica de esta cosa sería un cilindro infinito. Y entonces, por ejemplo, si c vale 0, este, no, perdón, si c es constante, no, perdón, no, puse otra cosa que no quería. Bueno, ya este, entonces es el conjunto de puntos x, y en R2 tales que f de x, y es igual a una constante c. Entonces los conjuntos de nivel van siendo, si vamos dándole valores a la c, pues f de x, y igual a 1, f de x, y igual a 2 o 1.5, lo que sea. Es decir, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, x cuadrada más y cuadrada igual a 2, etc. Entonces vamos teniendo circunferencias. Y lo que tenemos por gráfica es un cono. Tenemos un cono. Y justamente los conjuntos de nivel son esas circunferencias que vamos encontrando aquí.
etcétera. Entonces eso para recordar un poquito qué es lo que veíamos con esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la imagen inversa de uno? Pues según lo que hemos aprendido ya es el conjunto de x, y está en R2, tal es que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. ¿Quién sería la imagen inversa de todo R? Pues el conjunto de las x, y en R2, o voy a ponerlo de una manera diferente, las x tal es que x pertenece a R2 y f de x pertenece a R. Esto viéndolo como una función de R2 en R. Y entonces este x viéndolo digamos, un x, y, pero con otra notación. Me acuerdo que en cálculo 3 esto causaba mucho conflicto porque ya no se le pone la raya de vector ni nada de eso. Porque al decir que está como una función de esta manera, el xy se denota simplemente como una x, ¿no? Y las imágenes, en este caso, que es un número real, sería una y, digamos. Pero si fuera R4 sería una y, pero entendido como un vector de cuatro entradas, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, ese sería un primer ejemplo. Ahora vamos a ver, este, pues justamente, bueno, noten que, ¿dónde está? Las clases de equivalencia son estas. Entonces, como pueden ver aquí, que son estas de aquí que ya habíamos pintado, van a ser estos cortes que vamos haciendo. Entonces, justamente esto que está aquí serían las clases de equivalencia. Dada esa función, con esa definición que dimos aquí, para la clase de equivalencia que nos daba esto de acá. Entonces, los x que están en el dominio, tal es que los f de x están, en vez de decir las imágenes inversas de los elementos de B, entonces vienen a hacer esos cortes que son las curvas de nivel que pusimos en este ejemplo de aquí. Dándole un sentido geométrico a algo que ya conocen, pero desde el punto de vista de estas relaciones de equivalencia. Ahora, un segundo ejemplo podrían ser, antes de ver espacio cociente, las congruencias. Entonces vamos a ponerle ejemplo 2. Congruencias. Que vieron en álgebra. En teoría de números. Entonces vamos a recordar qué significaba eso. Dados dos enteros AB enteros, los dos enteros tienen el mismo residuo cuando están divididos por un m distinto de 0. Lo voy a anotar así, con palabras. Entonces vamos a decir dos enteros AB tienen el mismo residuo o resto cuando se dividen por un natural m. Y en este caso los naturales los estamos tomando a partir del 1 sin contar al 0. Como lo hemos llamado, como lo hemos hecho en los cursos de cálculo. Entonces, este se llama módulo. Llamado módulo. Entonces, ¿qué significa esto que pusimos en palabras? Pues vamos a decir que A es equivalente a B módulo M y solo si M divide a A menos B.
O en otras palabras, que existe una K en los naturales tal que A menos B es igual a K por M. Bueno, K en los enteros más bien. Déjenme borrar esto aquí. Los enteros. K en los enteros. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que si M divide A menos B, esto implica que Km es igual a menos B para alguna K que pertenece a los enteros. Entonces esto significa que A es igual a B más Km. Entonces esto ya lo han visto, por ejemplo, en los ángulos. El ángulo de 25 grados, por ejemplo, podemos tener más 2 veces 360, por ejemplo. Entonces, y esto sería 745 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Que este ángulo de 25 grados, que es lo que han utilizado desde la preparatoria, este ángulo de 25 grados es lo mismo que si le damos 2 vueltas más al plano para tener este ángulo de 745 grados. Entonces, este y este son congruentes. Entonces vamos a decir que son equivalentes, como ven aquí, de esto que estamos viendo. Lo mismo si fuera 25 más 360. Entonces el ángulo 25 y 385 son congruentes también, etcétera. Entonces, ¿esto cómo lo escribiríamos? Diríamos que 25 es congruente con 745 módulo 360 grados. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, ya números. Digo, hay muchas cosas que pueden ver aquí. Por ejemplo, días de la semana. El tercer día. El tercer día en 12 días. Podemos preguntarnos qué día es. Entonces, por ejemplo, sería... déjenme pensar un poquito. Mm, el tercer día. Entonces, digamos que es... Aquí vamos a cambiarlo un poco. Va a ser lunes, va a ser el primero, martes, el segundo, y entonces en este caso sería el miércoles. El tercero, jueves, el cuarto, viernes, el quinto, sábado, el sexto y domingo el 7. Digo, eso es irrelevante cómo los enumeremos. Entonces, ese tercer día en 12 días, ¿qué día es? Pues sería 3, que es el tercer día más 12. Eso nos daría 15. Sería el día número 15. Pero ese lo podemos escribir como 1 más 14, que sería 1 más
2 por 7, donde ese 7 son los días de la semana. Como antes, ese factor de ahí eran los 360 grados al darle una vuelta a la circunferencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser el primer día de la semana. Entonces, en una cuenta de 12 días, el día miércoles va a ser el primer día de la semana. Entonces, ¿qué significa eso? Que 1 es congruente con 15 módulo 7. Entonces, otra cosa podría ser las horas. 6 horas después de, no sé, 39 horas, pues. Entonces sería 6 más 39, siguiendo la misma lógica. Esto nos daría igual a 45. Pero ese 45 lo podemos poner... Bueno, no, este no, porque los voy a confundir más, mejor no. Así está bien. Mm, entonces, por ejemplo, con números. eh, 231 es congruente con 106 módulo 5. ¿Y esto por qué? Pues lo que tenemos que hacer es 231 menos 106. Entonces 231 menos 106 es 125. Y 125 lo podemos escribir como 5 por 25. Entonces de esta manera el 231 lo podemos escribir como mm, o sea, ¿qué es lo que hacemos? A ver, espérenme. ¿Y qué hacemos? Olvido. 25. Entonces, sí. Entonces tomamos este numerito de aquí. Lo que hacemos es dividir 231 sobre 5. Los 231 sobre 5 nos da 5 por 4, 20, 23, 6 por 5, 30, 31, nos sobra 1. Entonces 231 lo podemos escribir como 46 por 5 más 1 por el algoritmo de la división. Entonces de aquí tendríamos que 231 es congruente con 1 módulo 5. Con 1 módulo 5. Ahora, ¿cómo ver que 6 es congruente con 1, que 106 es congruente con 1 módulo 5 también para que se cumpla esto que está aquí? Pues el 106 se puede escribir como eh, 105 más 1 porque necesitamos múltiplos de 5. Y este 105 sería 105 entre 5 sería 5 por 21 más 1. Y entonces lo que hay que hacer es dividir 106 entre 5. Sería 5 por 2, 10, 0, 6, 5 por una 5 y una 6. Entonces, esto lo podemos escribir como 5 por 21 más 1. Y aquí está otra vez. Entonces, esto es congruente con 1 módulo 5 de nuevo. Entonces, como este es congruente con 1 módulo 5 y este es congruente con 1 módulo 5, entonces 231 es congruente con 106 módulo 5 también. Y eso se puede combinar de aquí y de acá.
Entonces, ya para terminarlo porque ya estamos en el límite, es decir, para toda A en los enteros es congruente módulo m con un número entre 0, 1 y m menos 1. Entonces, las clases de equivalencia que van a ser estas A sub m va a ser el conjunto de b's en los enteros tales que A es congruente con b módulo m. Entonces, ¿qué significa? Que hay m conjuntos distintos. Y entonces lo que tenemos son los famosos ZMs que estudiaron en álgebra y en geometría, en álgebra moderna también, que sería la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, etcétera, hasta la clase del m-1, donde se divide entre, digamos, tiene residuo 0, residuo 1, 2, etcétera. Entonces vamos a ver eso en la siguiente oportunidad.